Jóvenes estudiantes del grado octavo, les doy oficialmente la bienvenida a Ciencias Sociales del mismo grado. Para hoy les tengo un video explicativo acerca del primer taller. Ese primer taller tiene que ver con cómo se cuenta la historia del ser humano, de nosotros los seres humanos, cómo se ha organizado eso de que vivamos, por ejemplo, en el año 2001. Entonces uno se preguntaría, si vivimos en el año 2001, supondría uno que tiene que haber un año 1. ¿Y por qué se nombró ese año 1? ¿Y qué hubo antes de ese año 1? Bueno, todo ese tipo de preguntas es a lo que nos vamos a acercar hoy a través de una cosa que se llama la línea del tiempo. Pueden ver el título acá. La línea del tiempo es simplemente una forma de organizar la historia, la biografía de nosotros los seres humanos para entender cómo ha sido nuestra vivencia en este planeta. Entonces más o menos tiene un inicio, que sería por acá donde estoy subrayando, y hasta dónde va hoy, ¿cierto? El día de hoy, aunque aquí dice año 2010, iríamos en el año 2021. ¿Listo? Entonces, si nos remontamos al origen del ser humano, según lo han estudiado los científicos, vamos a encontrar que antes de la historia existió una época llamada prehistoria. Acuérdense que cuando le ponemos pre antes de una palabra, esto es un prefijo, quiere decir antes de. Cuando tú dices pretemporada, antes de la temporada, ¿sí? Entonces prehistoria, antes de la historia. En esa época denominada prehistoria, encontramos que está dividida a su vez en tres partes, ¿sí? Vamos a explicar brevemente cuáles son esas tres partes. La primera de ellas se llama Paleolítico. En esta época, que ocurrió hace más o menos unos 4 millones de años, muchísimo tiempo, el ser humano vivía en cavernas. Era un ser humano muy rudimentario, nada que ver con el de hoy. Cazaba animales y recogía frutos. Y básicamente era su modo de vida. Se iba trasladando por grandes llanuras donde veía animales, cazaba, donde veía frutos, recogía, y ese era su estilo de vida. Seguramente tenía un lenguaje muy rudimentario y no tenía herramientas, ¿sí? Utilizaba las piedras para ponerlas en lanzas y con ellas cazaba animales. Pasado un tiempo después, o sea, hace 10.000 años más o menos, como dice aquí, va a llegar otra etapa importantísima en la historia del ser humano. Esa etapa se llama el Neolítico. ¿Cuál es la característica principal de esta época? Que aquí ya el ser humano deja de andar de aquí para allá. En esta primera etapa, que el ser humano buscaba donde hubiera animales o frutos, se le conocía como nómada. Nómada quiere decir cuando te mueves de un lado a otro, tilde en la O. Cuando ya el hombre por fin, digamos, se asienta en una sola parte y empieza a formar pueblos y ciudades, entonces este hombre ya es sedentario, ¿sí? Porque se va a afincar, se va a radicar en una sola parte. Este hombre sedentario, ¿por qué se queda en una sola parte? Porque se inventa algo que hoy nos parece muy normal, pero que en esa época no se conocía. Eso que inventa el hombre, o más bien descubre, es la agricultura. Como ustedes sabrán, estimados estudiantes, la agricultura es abrir un surco en la tierra, un hueco, poner una semilla, tapar ese hueco, echarle abono, echarle agua y que la planta crezca. Hoy eso lo sabemos, pero el hombre de hace 10.000 años no lo sabía. Él no sabía que podía hacer crecer los árboles y podría sembrar y generar fruto para su alimento. Eso lo descubrió hace más o menos 10.000 años y cuando lo descubre, él ya se queda en una sola parte. Dice, hagamos un pueblo aquí, sembremos, cultivemos, vamos a domesticar animales como las vacas y a partir de ahí vamos a generar una comunidad. Listo. Bueno, pasando el tiempo, entonces vamos a tener la tercera etapa, que es la edad de los metales, hace más o menos unos 6.000 años, donde el ser humano descubre que el bronce, que es un metal que se saca de la tierra, no, perdón, el bronce es una aleación de dos metales, el hierro y todo este tipo de materiales, él los puede dominar. Él se dio cuenta que si él sacaba, por ejemplo, el hierro de la tierra y lo ponía al calor, él podía hacer espadas, podía hacer lanzas, podía hacer láminas. Por eso se le conoce como edad de los metales, donde el hombre aprende a manejar estos elementos, algo que antes no había aprendido. ¿Listo?
Siguiendo el tiempo nos vamos a encontrar con que hace más o menos unos 3.000 años, 3.000 a 4.000 años, a veces las fechas no son exactas, sino que son aproximadas porque es difícil averiguar qué hizo el hombre hace tanto tiempo, ¿cierto? Pero vamos a decir más o menos unos 3.000 años, el hombre se inventó una cosa en Fenicia, que era un pueblo antiguo, los fenicios, un pueblo antiguo muy avanzado para su época, inventan una cosa que se llama el alfabeto. Las letras del alfabeto A, B, C, D, E, F, G se las inventan esos señores y con ellos empezamos a escribir. Los primeros idiomas antiguos más o menos surgen escritos, ¿no? Escritos, se empieza a escribir más o menos hace unos 3.000 o 4.000 años. Entonces eso va a ser un antes y un después y por eso aquí se va a marcar la historia. Esta línea que ven aquí es como un cambio muy grande de pasar el hombre a, bueno, fabricar instrumentos con los metales, a descubrir la agricultura, a vivir en cavernas, a poder escribir. La invención de la escritura crea un cambio tremendo en la vida del hombre y por eso aquí se marca como un antes y un después, porque una vez el hombre empieza a escribir, entramos en la historia, ¿sí? Si yo te preguntara, ¿cuál es la diferencia entre la historia y la prehistoria? Que en la prehistoria el hombre todavía no sabía escribir. Entramos en la historia cuando el hombre inventa la escritura, hace más o menos 3.000 o 4.000 años, como decía. Bueno, entonces continuamos y nos damos cuenta que a su vez, así como la prehistoria está dividida en 3 edades, la historia está dividida en varias: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Vamos a ver brevemente cuál es cada una. La edad antigua empieza desde hace más o menos unos 2.000 años, cuando hablábamos del Imperio Romano. ¿Se acuerdan del Imperio Romano? Es un tema que ustedes debieron ver en sexto, ¿sí? Entonces, esa edad antigua, ¿de dónde va? De más o menos cuando nace el Imperio Romano, 2.000 años antes de Cristo, aquí. Vamos a poner que el año 1, el año 0 es cuando nace Jesucristo. Y 2.000 años antes de eso ya existían los romanos. Entonces la edad antigua va a ir desde el origen de los romanos hasta cuando los romanos caen, que los romanos desaparecen. Ese imperio cae más o menos en el año 476. Entonces, entre el nacimiento de los romanos y su desaparición, el imperio romano es la edad antigua. En el medio de esa edad antigua nació Jesucristo y ese se puso como más o menos el año 0. A partir de ahí estamos contando los años, desde ese supuesto año 0. ¿Listo? Cuando cae el Imperio Romano, que es en el año 476, entramos en una nueva era, en una nueva etapa, que se llamará la Edad Media. Se cuenta desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1492, que es cuando los españoles llegan a América. Todo este espacio, que aquí habrían ¿cuántos años? A ver, ¿cuántos años habrían aquí, mis amigos? Habría más o menos unos 1.500 años, ¿cierto? Del 476 a 1492. Pasan infinidad de cosas. La mayoría de los temas de la Edad Media lo debieron ver en séptimo, si mal no recuerdan. Y continuando entonces, desde que llegan los españoles a América hasta el año de la Revolución Francesa, que es un tema que vamos a ver este año, pasa más o menos unos 300 años aquí, 300 años en este espacio. Esa es la Edad Moderna, ¿sí? Este tema lo vamos a ver a profundidad este año, la Revolución Francesa, luego lo veremos con mayor calma. Y la última etapa sería la que llamamos Edad Contemporánea, que va desde la Revolución Francesa, el año 1789, hasta el día de hoy, hasta el año 2021. Puede ser un poco confuso la primera vez que uno intenta entender esto, porque son muchos datos, muchas fechas, y es normal que te sientas un poco confundido, pero con el tiempo esto lo vas dominando, vas entendiéndolo mejor. Lo que te quiero dar a entender aquí brevemente es que la historia del ser humano, para poder entenderla y organizarla mejor, se divide en etapas, ¿cierto? De tal etapa a tal etapa, de aquí a allá, para poder enfocarnos y saber cómo organizar los hechos. Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cuándo empieza a independizarse Colombia de España? ¿En qué época ocurrió eso? Entonces uno, como sabe que empezó en el 1810, entonces uno dice, bueno, 1810, ¿dónde viene estando? Ah, entonces eso ocurrió en la edad contemporánea, porque viene estando más o menos por aquí. Si aquí está 1789, 1810 debe estar por aquí, que fue que cuando Colombia empieza hacer el proceso de independizarse de España. Entonces, la independencia de Colombia empieza en la edad contemporánea.
Te quiero dar un ejemplo simplemente para ubicar un hecho. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuándo vivió Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci vivió alrededor del año 1500 más o menos. Vamos a poner 1500, aunque la fecha exacta no la tengo. Si él vivió más o menos en el año 1500, entonces él debió vivir más o menos por aquí. O sea que Leonardo da Vinci vivió en la Edad Moderna. Entonces mira cómo nos sirve este cuadro para poder ubicar detalles y eventos. ¿Listo? Entonces ahora te voy a explicar qué vas a hacer en el taller. El taller lo tengo por acá abajo. Entonces aquí te habla de las etapas de la historia y te va a decir, bueno, etapas de la historia, te habla de la prehistoria y te explica un poquito, ya te la expliqué arriba, desde que aparece el hombre, que también se llama Homo sapiens, hasta la aparición de la escritura. ¿Listo? Dice, se destaca la hominización, es decir, que el hombre se convierte en, deja de ser ese hombre primitivo que es casi un mono, a convertirse en un hombre civilizado. Nace la agricultura, como puedes ver aquí, y ya el hombre fabrica utensilios, es decir, instrumentos de madera y piedra, ¿cierto? Bueno, entonces explica otra vez las edades que yo te había explicado, de dónde a dónde va la edad antigua, de dónde a dónde va la edad media, de dónde a dónde va la edad moderna y de dónde a dónde va la edad contemporánea. Aquí se agregan otros datos más, pero es básicamente lo mismo. La antigua, desde que aparece la escritura hasta la caída del Imperio Romano. En ese periodo se abarcan los antiguos imperios, que tú los debiste ver en sexto: Mesopotamia, Egipto, China, Edad Media, desde que cae el Imperio Romano hasta la llegada de Colón a América. Hay otros datos aquí, ¿cierto? Sumados a lo que yo te había dicho. Entonces, bueno, ahí básicamente encuentras la división. Entonces, ¿qué vas a hacer en el primer punto? En el primer punto vas a poner en qué edad ocurre cada uno de estos hechos. Dice, se elaboran instrumentos de piedra en tal época. ¿Cuándo llega Colón a América? En tal época. ¿Cuándo los bárbaros invaden Roma? En tal época. Los países de América se independizan en la edad tal. Los egipcios construyen las pirámides en la edad tal. ¿Cuándo llega el hombre a la luna? Así, ¿cierto? Entonces te vas a averiguar con la ayuda de internet cuándo sucede cada etapa de esta. ¿En qué edad sucede cada hecho de estos? ¿Cuándo descubriría el hombre el fuego? ¿Sería en la edad moderna? ¿Sería en la edad contemporánea? ¿Sería en la prehistoria? Eso es lo que tienes que poner ahí. Listo. Listo, averiguarte cada uno de estos. Bueno, en el segundo punto, ¿qué vas a hacer? En el segundo punto tienes lo siguiente, dice, coloque los nombres según corresponda en la línea de abajo y los dibujos de la línea de tiempo. Entonces tienes unos nombres aquí, dice prehistoria, castillo medieval, Nueva York, París, escritura. Entonces te vas a fijar acá qué es lo que sigue, ¿cierto? ¿Qué es lo que sigue? Eso es otra línea de tiempo ya con dibujos. Entonces dice, al final de la, y hay un guión. Entonces acá vas a buscar cuál de esas palabras debe ir ahí. Una de esas palabras va a ir ahí. Y continúas. Dice, la construcción de las... Ah, esa está muy fácil, ¿sí o no? Esa está muy regalada. La vas a buscar aquí. Ah, jaja. Y acá tienes también un dibujo que te ayuda, ¿cierto? Y mira, aquí tienes el año. Aquí tienes el año más o menos. Mira que aquí tienes los años. 3000 años antes de Cristo. Y aquí va contando. Mira, aquí va contando. Esta edad antigua abarca esta parte. 3000, 2000. Como contamos de atrás para adelante hasta Cristo, entonces 3000 antes de Cristo hasta el año 0. Míralo aquí. Y del año 0 hacia adelante contamos normal. Año 100, año 200, año 300. Mira, edad media, ¿cierto? Edad moderna y edad contemporánea. Y vamos a llegar hasta el siglo XXI. Entonces esta es una línea de tiempo también que va diferente. Esta aquí la tenía, digamos, horizontal y acá la tengo vertical. Con la diferencia que aquí tengo imágenes. Aquí tienes que ir poniendo en estas líneas, ¿cierto? Aquí vas poniendo. En Grecia comienzan las. Entonces, que sucedió en el año más o menos 1000 antes de Cristo. Te vas a fijar acá. Te vas a fijar acá cuál de estas va ahí. ¿Listo? Y así hasta que llenes todas las líneas, hasta que llenes todas estas líneas. Y finalmente, ¿qué vas a hacer? Lo último es que vas a hacer una línea de tiempo donde te incluyas a ti. ¿Eso qué quiere decir? Vas a hacer una línea de tiempo con tu vida. Vas a poner aquí año 0, una línea de tiempo.
hasta el día de hoy, 2021. Entonces, ¿qué vas a hacer? Año, vamos a suponer que naciste en el 2000, qué sé yo, no sé, 2005. Entonces aquí nací yo, ¿cierto? Tal. A lo, no sé, cuando tenía 4 años, el 2009, en el 2009 partí un brazo. Y así, en el año tal, no sé, ingresé al Rafael. En el año tal, conseguí mi primer novio, no, no, bueno, algo así. Todo lo que te haya pasado importante en tu vida, lo vas poniendo aquí, ¿cierto? Lo vas poniendo aquí, lo vas organizando de manera tal que pones las fechas, ¿cierto? En el año 2021 entré a ser octavo, por ejemplo. Pero esos son ejemplos. Ya tú lo acomodas según lo que tú hayas vivido y como sea tu vida. Listo. Entonces, eso sería todo, mis amigos. Cualquier duda estoy atento. Así que por ahora lo vamos a dejar aquí. Cambio y fuera.